Les saluda a su amigo y pastor Antonio González. Bueno, en este momento quiero compartirles una porción de la palabra que va a servir pues de ayuda, de mucha ayuda en estos tiempos, ya que mucha gente ha estado teniendo pérdidas. Hace un tiempo estuvimos compartiendo también un tema con respecto a las pérdidas, a los duelos, pero en este momento quiero compartirles acerca de este tema, qué es lo que le pasa a la gente cuando muere. La Biblia nos da dos opciones que puede tener el ser humano. Y yo creo que muchas personas se están preguntando o se preguntan qué es lo que pasa después de morir a la gente. Pues en este video vamos a explicarlo a la luz de la palabra. Pero para explicarlo yo quiero comentarles que pues han habido como muchas dudas acerca de pues hermanos que se han acercado, que familiares han muerto y bueno, gente que nos hemos enterado que ha fallecido. Pues es muy importante saber qué es lo que pasa con las personas, porque este tema pues cuesta de repente mucho trabajo entenderlo, pero vamos a aclararlo a la luz de la palabra para que tú puedas compartirlo con alguien más y para que no quede ningún tipo de duda en tu corazón. Vamos a comenzar aquí en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 19, vamos a partir ahí leyendo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, quiero comenzar o partir de este punto. Dice la palabra: Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Dice aquí que Dios no quiere condenar a las personas, sino que las personas se acerquen a Dios, sean salvos. Pero también aquí dice que los que no creen en Jesús, dice, aquí está la condenación, ¿sí? Aquí está la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, de aquí comienza la palabra de Dios diciendo algo muy importante, ¿sí? La gente que recibe a Jesús en su corazón, que tiene a Jesús en su corazón, es aquella que va a ser acreedora a la vida eterna, o sea, que va a recibir la vida eterna. La vida eterna se recibe por la fe en Jesús. Pero si la gente no recibe a Jesús en su corazón, si no vive su vida conforme a lo establecido por nuestro Señor Jesucristo, entonces viene ¿qué? Condenación. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí Jesús nos va a dar un ejemplo de lo que sucede. Pone el ejemplo de un hombre que era rico, que se ocupaba por las riquezas, se preocupaba por gastar su dinero, por hacer banquetes, por pura diversión. Y también nos pone el ejemplo de un hombre que fue justo, pero que pues tenía muchas carencias. Vamos a verlo aquí en el libro de Lucas. Y de ahí la palabra de Dios nos va a arrojar mucha enseñanza. Lucas capítulo 16, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Lucas 16, versículo 19 en adelante. Vamos a leerlo. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Grabe o escriba ahí en una hojita, sí, grábeselo ahí en la mente o escríbalo en una hojita ahí: seno de Abraham. Dice: y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El rico, ¿verdad? En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí? Aquí vamos a detenernos un momentito.
Dice la palabra aquí Jesús estaba dando la explicación con respecto a hacia dónde va la gente. Primero, dice que murió aquel mendigo, ¿sí? Y este fue llevado, dice, por los ángeles al seno de Abraham. Era el lugar que conocían el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo, conocía o sabía que los justos debían de ir precisamente al seno de Abraham, ¿sí? Y precisamente también las personas que habían actuado mal tenían que ir a este lugar, al Hades, a ese lugar de tormento. Dice ahí que estaban en tormentos. Entonces aquí nos está dando la explicación la palabra de Dios. Muy importante, lo dice Jesús, lo dice muy claro. Sí, las personas que son justas tenían que ser, hasta antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenían que ir a un lugar llamado el seno de Abraham. Y las personas que eran malvadas, que no practicaban la justicia, debían de ir al Hades, al lugar de tormento. Entonces aquí vemos algo ya muy importante que nos está diciendo. Lo primero que vimos es que Dios amó al mundo para que, recibiendo a Jesús, pudieran tener acceso a la vida eterna, pudieran estar, ¿sí?, en un descanso, en un momento, pues más bien no en un momento, en la eternidad completamente, disfrutando la gloria de Dios. Pero también nos dice que para los que no creen en Jesús hay condenación. Sí, este es un tema complicado de hablar, de decir, porque siempre la gente, cuando fallece algún conocido, alguna persona, tendemos a decir, bueno, ya está descansando, pues ya se acabó el sufrimiento, y en muchas ocasiones se dicen verdades a medias. El cuerpo ha dejado de sufrir con respecto a las enfermedades, con respecto a lo que esté padeciendo. El cuerpo dejó de sufrir. Sin embargo, la vida, continúa, el ser humano continúa, porque nada más lo que se acabó fue la función del cuerpo, ¿sí? Entonces aquí nos dice algo muy importante: o puede ir a la presencia del Señor, o puede ir al sufrimiento. Ahora, después de que nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio ahí en la cruz, vemos algo bien importante, ¿sí? Vemos algo muy importante. Ya ahí las cosas se ven de una manera un poquito diferente. Primeramente vamos a ir diciendo varios pasajes donde nos va a arrojar luz la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo 46. Dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces los pecadores, los que no creyeron en Jesús, van a ir al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Vamos a ir a Marcos 9:43. Dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ahí lo estaba diciendo, es mejor que entres a la vida. Acuérdense el primer pasaje: aquel que en él creyere no se perderá, mas tendrá vida eterna. Aquí dice, es mejor que entres a la vida y no al infierno, ¿sí? Con tus dos manos al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Otra referencia aquí mismo en el 45 dice: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Fíjate bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, aquí nos está dando como base que las personas pueden entrar a la vida eterna, ¿sí? O pueden ir al infierno, a ese sufrimiento, a ese lugar de tormento que no puede cesar, que no cesa el sufrimiento, ¿sí? Ese fuego que no puede ser apagado. Te puedes imaginar estar sufriendo
que te estés quemando, te estés achicharrando y que no pueda detenerse ese fuego, bueno, pues imagínate. Entonces aquí nos está diciendo lo que puede suceder con las personas que están en pecado y que no tienen a Jesús en su corazón. Lucas 23:43. Vamos a ir aquí a Lucas 23:43, que también esto es muy importante irlo viendo. Y aquí vemos cuando nuestro Señor Jesucristo pues está crucificado, y precisamente ahí estaban dos personas malhechores, eran dos malhechores. Dice que uno pues lo estaba injuriando y el otro le dijo que pues se acordara de él, ¿sí? Entonces le dijo ahí en el 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí es el lugar hacia donde van los que creen en Jesús, los que le reciben en su corazón a Jesús, los que confiesan con su vida que Jesús es su Señor. Es muy importante entender esto. Yo puedo decir que Jesús es mi Señor y en mis acciones estarlo negando. Tiene que ser con mis palabras y tiene que ser con mis acciones, con mi manera de vivir, el que yo esté confesando que Jesús es mi Señor. Entonces, es muy importante aclarar este punto. Aquellos que creen en Jesús, dice, inmediatamente le dijo que iba a estar ¿en dónde? En el paraíso. ¿Sí? Entonces es la condenación eterna, pero también es entrar al paraíso para los que creen en Jesús. Condenación obviamente para los que mueren sin Jesús, los que son malvados. Por ejemplo, aquí podemos ver que uno pues iba a ir al paraíso y el otro, por no haber creído en Jesús, precisamente iba a ir al infierno. Entonces, muy importante, porque aquí quiero mencionar esto. Mucha gente me dice, últimamente como siervo me están diciendo, pues haga una oración por mi familiar que murió. ¿Sí? No estoy mencionando quién me dijo esto o quiénes me han dicho esto, pero sí estoy diciendo que me han hecho esta petición. Nosotros como siervos de Dios, ustedes como cristianos, todos nosotros como cristianos, no podemos nosotros estar pidiendo, ¿sí?, para que las personas después de la muerte, para que las personas vayan al cielo. Eso no es posible y vamos a verlo a la luz de la palabra. En Hebreos 9:27 nos dice algo muy importante. Y bueno, y a quienes les han dicho que sí, pues les han engañado, ¿eh? Quiero aclarar eso. Quienes les han dicho que sí se puede orar, rezar, pedir por la persona después de que murió, no es correcto. Y vamos a verlo aquí en este pasaje. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, fíjense bien lo que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, después de que la persona muere, es enjuiciada y precisamente va a recibir tormento o va al paraíso, va a un lugar de paz y tranquilidad donde está disfrutando la gloria de Dios. ¿Sí? También el apóstol Pablo decía, estaba en una controversia porque no sabía si ya quería irse o si se quedaba. Decía, yo quisiera irme para estar con Cristo. Fíjese cómo lo menciona, y yo quisiera irme para ya estar con Cristo. ¿Sí? Estar disfrutando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero si al quedarme voy a servir de edificación para la iglesia, entonces pues me voy a quedar. Pero aquí estaba ya mencionando, ¿sí? Él estaba diciendo, el partir, el ya no estar en este cuerpo, era para encontrarse con nuestro Señor y estar disfrutando la presencia de Jesús. Ahora, fíjense bien, en muchas ocasiones la gente me ha dicho este tipo de cosas y no últimamente, ya son varias veces, muchos años que la gente se acerca y me dice estas cosas de que oremos por algún familiar que ya falleció. Me dicen, ¿qué oración puedo hacer por
fulanito de tal o sutanita que murió, ¿qué puedo hacer? ¿Qué oración puedo hacer, pastor? Las personas que apenas están comenzando me preguntan esto, ¿no? Les digo es que no podemos nosotros ya orar o interceder por aquellos que ya fallecieron, tuvieron su oportunidad. En la iglesia les hemos enseñado esto, nuestra vida, yo les he puesto este ejemplo, nuestra vida es como los estudiantes que llegan a la escuela y que les dice el maestro, hay examen, y les dice, el que estudió, estudió, y el que no va a reprobar. Y entonces comienzan a realizar su examen y contestan lo que saben, lo que pueden. Si tú has creído en Jesús, obviamente vas a pasar. Si tú no has creído en Jesús, si tu familiar no creyó en Jesús, si él no confesó que Jesús era su Señor, no va a pasar. Entonces llega un momento donde el maestro le dice, entréguenme sus exámenes. No, profe, espéreme porque no estudié y es que yo quiero ponerle a la última respuesta. Dame el examen, lo que contestaste, lo contestaste. Así es nuestra vida es como ese examen. Si tú tienes a Jesús y si tú estás viviendo una vida grata delante de Dios conforme a las enseñanzas de nuestro Señor, cuando llegue el momento vas a irte al paraíso. Pero si no, es como si alguno de esos alumnos reprobara y llegara a otro alumno y le dijera, oiga, profe, pase a mi compañero. ¿Qué te pasa? No lo voy a pasar. Él reprobó su examen, aquí tengo las respuestas y no pasa. Entonces, así es nuestra vida. Tenemos nuestra oportunidad mientras que tenemos vida, mientras que estamos en este cuerpo, tenemos la oportunidad de creer en Jesús y vivir una vida grata delante de Dios. Pero llega el momento donde Dios nos llama a cuentas y entonces hasta ahí se acabó. No podemos nosotros interceder ni orar por ninguna persona que murió. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. ¿Por qué? Porque tuvo esa persona su oportunidad. Si ustedes siguen después leyendo ahí en Lucas 16, dice que este rico quiso ir a avisarle a sus hermanos y precisamente dijo, tienen a Moisés y a los profetas. No. ¿Por qué? Porque la persona tiene la oportunidad mientras que tiene vida. Si la persona se ha rebelado contra Dios, no ha querido obedecer a Dios, no ha querido recibir a Jesús en su corazón, dice ahí, lo leímos en un principio, le corresponde la condenación. Y no porque Dios quiera condenar a la persona. Por eso Él dio a su Hijo unigénito, para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si dice, viene condenación para aquel que no cree. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no creyó, porque prefirió amar más las tinieblas que la luz. Lo leímos hace un momento. Ahora, mucha gente viene con esta creencia porque pues la iglesia tradicionalista, no sé cómo mencionarlo, la iglesia católica, lo voy a decir así más abiertamente, pues ha enseñado que se puede rezar, que se puede pedir por el alma de la gente que ya murió, por si tuvieran allí algún pecadirijillo, ¿sí? que no se hubiera borrado, pues ya pueden pedir porque sea borrado ese pecado, y le llaman que la gente va a un lugar el lugar de purgatorio, ¿no? Le llaman el purgatorio. Ese lugar no es un lugar que esté marcado en la Biblia, es algo antibíblico. De hecho, toman de referencia el libro de Macabeos, el segundo libro de Macabeos, donde ahí piden por personas que murieron por ser idólatras, y según ellos están creyendo que por eso la gente puede interceder o puede estar pidiendo por la salvación de los otros o porque les sean borrados los pecados. También utilizan pasajes donde Jesús habla de cometer pecado en contra, de decir blasfemias en contra del Espíritu Santo, pero son pasajes sacados fuera de contexto, ¿sí? Como pretexto para engañar a la gente y hacerles creer que ese lugar existe.
El purgatorio no existe. Repito, los cristianos no creemos en la existencia del purgatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decir que existe el purgatorio es decir que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no es válido, porque estamos diciendo con esto que si yo me pongo a rezar, que si yo me pongo a pedir, entonces la vida de la otra persona puede ser salva. Nosotros somos salvos por creer en Jesús, por confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. ¿Sí? Miren lo que dice aquí en Romanos. Yo creo que este es un buen tema para que lo estemos estudiando y para que usted lo esté meditando, porque de repente vienen muchas preguntas con respecto a eso. Dice desde el versículo 8, al final del versículo 8, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Un muerto, una persona que ya murió, porque yo me ponga a rezar, porque yo me ponga a orar, porque yo me ponga a pedir por él, esa persona va a confesar con sus labios que Jesús es el Señor. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque mientras que tenemos vida, lo podemos hacer nosotros. Entonces aquí lo dice muy importante, lo dice muy bien aquí, ¿sí? Esta persona que hace esto será salvo, porque somos salvos por fe, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero no por las obras. Nadie puede ser salvo por obras, para que no se estén gloriando, para que no digan, porque yo fui bueno, porque yo ayudé al mendigo de la calle, porque yo di limosna, porque yo di ofrendas, porque yo di diezmos, por eso me fui al cielo. No, nadie se va al cielo por esas cosas. Se van al cielo las personas por creer en Jesucristo y por confesarlo con su vida y sus hechos. ¿Sí? Entonces dice ahí, si la persona cree y lo confiesa con sus labios, será salvo. Y lo sigue diciendo aquí bien claro, en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tú, por más que te pongas a rezar lo que quieras, por más que te pongas a orar, por más que quieras hacer algo, ya no se puede. Es por eso que nosotros le decimos a los hermanos, y esto te lo digo a ti, si tú conoces de Jesús, si tú lo has recibido en tu corazón, si tú quieres que tu familia vaya al cielo, al reino de los cielos, que esté disfrutando el paraíso de Dios, si tú quieres que tu familiar, tu ser amado tenga acceso a la vida eterna, debes predicarle y debes enseñarle que reciba a Jesús en su corazón, que se aleje de las cosas que también la Biblia dice que son ciertas cosas las que impiden que nosotros entremos al reino de los cielos, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que el que cree en Jesucristo y lo confiesa será salvo. Pero necesitas confesarlo todos los días. El primer paso es que lo hagas con tu boca, declarando que Jesús es el Señor de tu vida, que crees que Él murió por tus pecados, que crees que Él resucitó de los muertos. Ese es el primer paso, pedirle que entre a tu corazón. Pero lo siguiente es que cada día de tu vida tú te dediques a confesarlo con tus actos. ¿Cometemos pecados? Sí. ¿Cometemos errores? Sí. El apóstol Juan decía, hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis en Cristo el justo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos justifica. Él es el que nos permite la entrada al reino de los cielos. Entonces, para resumir o para concluir, yo quiero decirles esto. No es mi intención ofender al darles esta enseñanza. No es mi intención hacerles sentir mal a las personas con respecto a esto que estoy diciendo. Nosotros no podemos interceder por alguien que murió. Esta es una idea errónea
Esta es una idea donde la gente vive engañada pensando que pues bueno, ya me tocó morir o ya le tocó morir, pero yo puedo interceder. Bueno, entonces ya va a ser limpiado, purgado de sus pecados y entonces ya puede entrar al reino de los cielos. No, porque mientras que tenemos la vida, tenemos la oportunidad. ¿Sí? Mientras que tú tienes vida, tienes oportunidad. Y la salvación es personal. Yo no puedo decir, yo recibo a Jesús por mi primo que no quiere creer. No, la salvación es personal. Como los mormones que piensan que se pueden bautizar por sus muertos, porque como ellos sus antepasados no fueron mormones, pues se pueden bautizar por ellos para que ellos también sean salvos. Eso también es una idea errónea, tache, mal. ¿Sí? La salvación es personal, siempre ha sido a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es de que, mis amados, espero que esta explicación, espero que esta enseñanza haya quedado lo más clara posible, ¿sí? ¿A dónde se van aquellos que no confesaron a Jesús, aquellos que murieron en sus pecados? Van al castigo eterno. Lamentablemente, suena muy feo y a veces nos cuesta trabajo decir esto a los pastores, pero es la verdad. Y aquellos que creyeron en Jesús, que murieron confesando a Jesús, ¿sí? Creyendo y demostrándolo en su actuar diario, aquellos van al reino de los cielos. Entonces yo te invito a que tú seas libre. Si tú no conoces a Jesús, yo te invito a que seas libre de toda condenación, libre de que vayas al infierno. Yo te invito a que tú recibas a Jesús en tu corazón, que le digas, perdóname todos mis pecados, me confieso que soy pecador delante de ti, perdona mis pecados, te recibo, Jesús, en mi corazón. Te pido que cambies mi vida, que escribas mi nombre en tu libro de la vida, Jesús. Gracias por tu salvación y puedes decir amén. Y puedes confiar completamente que eres salvo. Ahora, después de eso, lo que corresponde es leer la palabra y hacer todo lo que le agrada a Dios, esforzarte cada día para hacer lo que le agrada a Dios y vas a ir al reino de los cielos, créemelo. Dios les bendiga a todos y me da un gusto poder compartirles esto, espero que sea de bendición, compártanlo con más personas porque seguramente mucha gente tiene este tipo de dudas. Y bueno, pues recuerden, suscríbanse al canal para que ustedes puedan recibir cada vez que estemos transmitiendo una enseñanza nueva. Y bueno, pues no olviden darle ahí like, darle me gusta, compartirlo en sus redes sociales o bajar el video para tenerlo y enseñárselo a alguien más. Dios les bendiga mucho, les mando un abrazo, les amamos. Su Iglesia Tabernáculo de Reunión. Dios les bendiga.